Hola hermanos, buenas tardes, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a los amigos que están en sintonía en esta tarde de día domingo en el programa Iglesia en Casa del Templo Pacífico Renacer. Les saludo cariñosamente desde mi hogar en esta tarde, esperando, verdad, como siempre, que la palabra del Señor que vamos a transmitir en esta tarde sea de bendición, sea de edificación para todos aquellos quienes nos están escuchando. Fíjese que yo quisiera en esta tarde intentar, ¿verdad?, con la ayuda del Señor, responder una pregunta que nace en mi corazón durante esta semana, entendiendo y comprendiendo todos los acontecimientos que han sucedido durante esta semana respecto a la iglesia evangélica en nuestro país, ¿verdad?, donde se han visto altercados, donde se ha visto mucha violencia, a raíz, ¿verdad?, de cierto disturbio o complejidades, ¿verdad?, con una denominación en especial, en particular, ¿verdad?, que no es el propósito mío mencionar si está correcto o no el actuar de ellos, o si está o no correcto el actuar de la policía, porque no es mi labor. Para eso está la Fiscalía, los tribunales, quienes determinarán si lo que aconteció está dentro del marco de la ley. Pero sin lugar a duda es inevitable poder o hacerse una pregunta, hacerse un cuestionamiento, ¿verdad?, a nosotros como hijos del Señor, de cuál es el verdadero propósito de la iglesia en la tierra. Como algunos dicen, el contender, el discutir, el difamar, el ofender, el ganar almas para Cristo, el vulnerar, ¿verdad?, de alguna manera las restricciones que pone la autoridad. ¿Cuál realmente es el verdadero propósito de la iglesia en la tierra? ¿Cuál es nuestro deber como hijos del Señor? Y para eso yo quiero invitarle al conocido pasaje de Marcos capítulo 16, verso 18, ¿verdad?, acerca de la aseveración del apóstol Pedro cuando Jesús le pregunta a sus discípulos de quién era él, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice, respondiendo Jesús a la aseveración de Pedro, le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Mateo capítulo 16, verso número 18. Es fundamental para poder responder esta pregunta que, a modo de introducción, yo pueda ayudarle a usted, ¿verdad?, o Dios puede ayudarnos a todos nosotros a entender primero cuál es la definición de iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y esta palabra se deriva evidentemente del griego eclesia, ¿verdad?, que quiere decir literalmente llamado fuera, ¿ya? Y se aplicaba por los griegos en aquella época a cualquier asamblea para discusiones, por ejemplo, como la que se dio en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, verso 39, ¿verdad?, es conocida por nosotros. En la versión alejandrina del Antiguo Testamento denotaba la congregación de Israel como un pueblo llamado fuera, ¿verdad? ¿Fuera de dónde? Fuera de Egipto, para servir a Dios. Nos enseña Hechos capítulo 7, verso 38. Después del gran anuncio del Señor, el que acabamos de leer en Mateo capítulo 16, adquirió un sentido mucho más especial, mucho más amplio, denominando, mejor dicho, este término al nuevo pueblo espiritual, a nosotros como su iglesia, ese pueblo redimido por la sangre de Cristo, que había de formarse como resultado de la obra en la cruz de nuestro Señor y evidentemente el triunfo de la redención y la venida también del Espíritu Santo. La iglesia, hermano, la iglesia como tal, no es una mera organización, producto u obra de la habilidad y de la pericia de algunos hombres, sino que la iglesia es una organización, es un organismo muy especial, o sea, es un cuerpo, mejor dicho, espiritual, en el que todos los creyentes, todos, sin distinción, sin dejar a nadie fuera, sino que a todos los creyentes en Cristo Jesús están unidos vitalmente los unos con los otros, o sea, estamos unidos
porque todos somos importantes dentro del cuerpo, ¿verdad? Los unos con los otros, siempre entendiendo que hay una cabeza y esa cabeza es Cristo, según Efesios capítulo 1, verso 22. ¿Ya? Es relevante, hermano, entender esto. ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestra... ¿Cómo nos paramos como iglesia en la sociedad hoy día? ¿Ya? Es fundamental. El anuncio del Señor, después de la confesión del apóstol Pedro que nosotros acabamos de leer acerca del Señor, donde le dice: tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Que es la base de toda la obra divina a favor de nosotros los hombres. Fue posible que el Señor anunciara su gran propósito de edificar su iglesia, no sobre Pedro, aún un apóstol en aquel entonces tan débil, tan fluctuante, tan limitado, sino sobre la única base de Cristo y de su obra. Pero compuesta, ¿verdad? Compuesta por Pedro, compuesta por el resto de los discípulos y de todas las demás piedras, ¿verdad? Sobre todo aquellos que llegasen o llegáramos a poner nuestra confianza en el único y suficiente Salvador, que es Jesús. Ya lo dice Mateo capítulo 16, que acabamos de leer, Hechos capítulo 4, Efesios 2 y Primera de Pedro capítulo 2, versículo 3 al 10. Entonces, después que hemos podido definir, ¿verdad?, el significado de iglesia, la denominación de la iglesia, podríamos enfocarnos ahora en descubrir, en responder esta pregunta sobre cuál es el real propósito de la iglesia específicamente en la tierra, ¿ya? La iglesia, hermano, es el conjunto de todos los seguidores, donde nadie queda excluido, de todos los seguidores de Cristo. Luego de resucitar y antes de volver al Padre, Jesús les dejó a sus seguidores, o sea, a nosotros, un encargo. ¿Cuál es ese encargo? Vayan por las naciones y hagan discípulos en todas partes. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro, dice la versión actual, que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. ¿Ya? O sea, esa es la gran comisión para los seguidores de Cristo. ¿Ya? No a los seguidores de una religión, no a los seguidores de un pastor o de una denominación. No, sin lugar a duda a los seguidores de Cristo. Es esta comisión, ¿ya? Eso es lo que se llama y lo que nosotros denominamos, conocemos como la Gran Comisión. Y ese es el verdadero propósito de la iglesia. Ese es el verdadero propósito de la iglesia. Difundir, o sea, expandir los mandamientos de Jesús por todo el mundo y enseñar a aquellos que quieren oír, ¿verdad?, a obedecerlos, ¿ya? ¿Por qué? Porque es el anhelo de Dios que cuando Jesús vuelva para llevar a su iglesia, ¿verdad?, es poder incorporar y llevarse a la mayor cantidad de personas posibles, ya que le pertenecen y pueden y desea Él que vayan con Él en su siguiente retorno, ¿ya? Es un poco violento, ¿sí? Es un poco violento encontrarse hoy día en las redes sociales muchos seguidores de diversas denominaciones que intentan llevar el mensaje del Evangelio a toda costa, o un pseudo mensaje del Evangelio a toda costa, vulnerando ciertos mandamientos, no sé si de hombre, ¿verdad? Porque hoy día estamos en una de las crisis sanitarias más violenta que nos ha tocado vivir dicen mucho, dentro de los últimos 100 años. Llevamos hoy día en Chile, por lo menos en Chile, más de 11.000 personas muertas, que pareciera que a las personas que no conocen a Cristo, pero también a nosotros como hijos del Señor, pareciera que es simplemente un número. Da esa sensación.
Y la iglesia se ha visto envuelta en estas discusiones y ha olvidado efectivamente cuál es el gran mandamiento, cuál es el deber de la iglesia, para qué está puesta la iglesia en la faz de la tierra. ¿Para qué Dios ha decidido poner a un grupo de hombres, a cientos, miles, millones de personas sobre la faz de esta tierra? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fundamento por el cual Él lo ha hecho? Bueno, ¿cómo lleva a cabo la iglesia, hermano, esta tarea de difundir el evangelio por todo el mundo? Bueno, en los comienzos, no olvide usted, los primeros creyentes primitivos, como los conocemos nosotros, los primeros creyentes se reunían en sus casas. ¿Lo recuerda usted? Es fundamental entender esto, porque hoy día nosotros nos vemos envueltos básicamente en algo muy similar a lo que la iglesia del año 60 después de Cristo, cómo se reunían, cómo ellos se juntaban, ¿verdad?, en sus casas para enseñar, para poder adquirir, ¿verdad?, esos conocimientos, ese evangelio que Jesucristo les había entregado. Entonces los creyentes en el comienzo de la historia se reunían en las casas, ¿ya? ¿Para pasar qué? ¿Para pasar tiempo comiendo? No, para pasar tiempo juntos estudiando la Escritura y creciendo. ¿Ya? Se reunían en su casa para estudiar las Escrituras y para crecer en su relación con el Señor, pero también en su relación los unos con los otros. La iglesia no es una organización apartada, no es una organización que excluye, no es una organización que discrimina. Nosotros no discriminamos por cómo se visten las personas, no discriminamos por cómo vienen las personas a Cristo, no. Nosotros somos una iglesia que tiene la obligación de recibir, de expandir, de llevar este evangelio a otros que no han tenido, ¿verdad?, todavía la posibilidad de reconocer a Jesucristo. Bueno, a su tiempo, algunos de ellos fueron enviados a otras ciudades para compartir allí lo que habían aprendido. ¿Ya? Así se fue expandiendo la iglesia. Entonces en esas ciudades comenzaron a formarse grupos, ¿verdad?, que se reunían en las casas, y así fueron sucesivamente expandiéndose. La Biblia nos dice que los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor les ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que les acompañaban y que Él les había prometido, según Marcos capítulo 16, verso 20. Hoy en día, lo que llamamos esa iglesia local, por decirlo de alguna manera, que significa que cada congregación, ¿verdad?, que se reúne en un lugar determinado, cumple con ese propósito de compartir en comunidad y crecer en el conocimiento de Dios y de su palabra, para a su vez poder transmitir a otros que aún no la conocen. ¿Ya? Ese es el fundamento, eso es lo principal que una iglesia local, ¿verdad?, ya no como cuerpo de Cristo, sino el lugar donde nosotros nos reunimos, debe procurar adquirir conocimiento para transmitírselo a otros. ¿A quiénes? A aquellos que todavía no conocen, principalmente a aquellos que todavía no conocen el Evangelio. Para que la misión de la iglesia de difundir el Evangelio pueda ser efectiva, porque pareciera que hoy día no lo es fundamental que nosotros los creyentes podamos dar un buen testimonio de cómo debe ser un discípulo de Jesús. ¿Ya? Aquí ya deja de actuar un poquito nuestro dialecto o nuestras palabras, deja de actuar un poquito y comienza a actuar nuestro testimonio, cómo nosotros nos comportamos delante de los demás. Una de las funciones de la iglesia local a través de sus distintos ministerios es el capacitar a sus miembros para que puedan llevar adelante esa misión, la misión de dar un buen testimonio. La iglesia local es un lugar donde los creyentes somos instruidos en la palabra e instruimos también a otros. ¿Ya? Esto no se guarda, no es algo con lo que nosotros nos quedamos, es algo que nosotros debemos procurar transmitírselo a los demás. ¿Ya? Somos en la iglesia animados y estamos hechos para animar a otros. Somos restaurados y nosotros ayudamos a restaurar a otros. La idea, hermano, es que en este contexto todos vayamos creciendo. Si a mí me ayudaron, lo lógico es que yo también aprenda a ayudar.
Si yo en la iglesia o Cristo me restauró, también puede ayudar a restaurar a otro, persiguiendo como único objetivo el llegar a ¿dónde? ¿Cuál es el objetivo de la iglesia al restaurar a otro? ¿Cuál es el objetivo de los diversos grupos creyentes, religiosos? Es el ayudar a otros, ¿ya? Hasta cumplir, hasta llegar al objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? El llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una unidad, eso es, a una unidad perfecta que se conforme, ¿verdad?, a la plena estructura de Cristo, como nos enseña Efesios capítulo 4, verso 13. Y cuanto más, hermanos, nos acerquemos a ese ideal, mejor capacitados estaremos para poder cumplir la gran comisión que le encargó Jesús a su iglesia en medio del mundo, ¿ya? O sea, la iglesia debe procurar ser un conjunto de personas que son instruidas en la verdad, que son restauradas, que son consoladas, que reciben, ¿verdad?, una esperanza gloriosa, ¿verdad?, que tenemos todos hoy día de poder encontrarnos con el Señor en su retorno. Pero eso también debemos encargarnos de distribuirlo a aquellos que todavía no tienen esa esperanza, que todavía no tienen esa fe. La iglesia es una entidad, es una organización. La iglesia está puesta para llevar una esperanza, para ir por el mundo, para pregonar el evangelio. Y le vuelvo a recordar lo que tantas veces a lo mejor he dicho, que el evangelio es una palabra, es un término que se traduce simplemente como buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias que hoy día está llevando la iglesia? ¿Estamos yendo por el mundo entregando buenas noticias? ¿O estamos puros llevando calamidades? ¿O estamos siendo parte de esas calamidades? En vez de ayudar, pareciera que somos piedra de tropiezo para el resto. Hoy día la gente hace escarnio del evangelio, ¿verdad? Porque hay algunos creyentes, ¿verdad?, en Cristo, que no tienen la capacidad de discernir entre lo que pueden y lo que no pueden hacer en medio de una crisis sanitaria que se ha llevado a más de 11.000 personas en nuestro país, pero pareciera que a nadie le importa nada, ¿verdad? Porque como no es mi familia, entonces no da lo mismo que se muera la gente. No cuidamos a los hermanos más débiles, no protegemos, ¿verdad?, a las ovejas que son más débiles, no, sino que se intenta en muchos lugares, ¿verdad?, sacarla a la batalla, a la guerra, a ovejas que no están preparadas, ¿verdad?, para esa finalidad. Y en definitiva nosotros no estamos tampoco hoy día puestos en la tierra para aquello, sino que estamos hechos como iglesia, como congregación me refiero, a llevar una palabra de esperanza, una buena noticia, bautizando, ¿verdad?, a aquellos que reciben el evangelio en el nombre de nuestro Señor. Es fundamental, hermano, que hoy día la iglesia cumpla, ¿verdad?, cumpla los mandatos y los resguardos que las escrituras nos enseñan y nos han advertido. Tengamos cuidado en lo que hacemos, tengamos cuidado cómo nos movemos, porque estamos también llamados de manera personal a dar un buen testimonio. No nos dejemos guiar, no caigamos en este movimiento, ¿verdad?, que hoy día se ve, donde hay tanta postura, ¿verdad?, que quiere transgredir tanto mandatos bíblicos y también legales. Mire, yo tengo mi postura personal, mi opinión personal respecto a todo lo que ha acontecido esta semana, respecto a la violencia. Yo tengo mi opinión personal respecto a las autoridades. Yo tengo mi opinión personal respecto a las Fuerzas Armadas y de orden. Tengo una opinión personal y a lo mejor para muchos podría ser fuerte a lo mejor si yo expusiera mi opinión. Pero ¿sabe? Aquí, cuando nosotros predicamos el evangelio, nuestras opiniones tienen que quedar al lado. Nuestros conceptos, nuestras creencias se tienen que anular para que el evangelio de Cristo, ¿verdad?, pueda fluir de mejor manera. Porque estoy llamado a hacer eso, a ser una persona que predique el evangelio. Y le repito, el evangelio no es nada más que buenas noticias. No puedo traerle a usted mis pensamientos, no puedo traer mis creencias, porque no es lo que al hombre le edifica, sino que es la palabra del Señor. Mire, la iglesia está puesta para llevar una buena noticia, para llevar una esperanza, para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Yo espero de verdad que esta reflexión que estoy llevando desde mi hogar, desde mi casa, pueda ser una reflexión que a usted le pueda contribuir, le pueda ayudar para saber cuál es su posición como creyente, como parte de esta organización llamada Iglesia, ante los ojos del mundo. Seamos buenos testimonios y procuremos, ¿verdad?, cumplir con pregonar el Evangelio a toda criatura, sin excepción de persona, para que todo aquel que pueda recibir sea bautizado y podamos nosotros cumplir el propósito de aumentar, de poder llevar el Evangelio a más personas. ¿Sabe? A veces es importante preguntarse ¿por qué el Señor ha retardado tanto su venida si las señales están cumplidas? ¿Por qué nuestro Señor no viene por su iglesia todavía? Porque todavía está esperando que la iglesia cumpla el propósito por el cual fue plantada en la faz de esta tierra. Llevar las buenas noticias para que en lo posible, yo sé que no va a ser así, para que en lo posible ninguno se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Que el Señor le bendiga, que Dios nos pueda ayudar. Esperamos con todo nuestro corazón el que podamos seguir conectados, ¿verdad?, por estos medios, que podamos seguir aprovechando estos medios para llevar una esperanza, una buena noticia, y no nos dediquemos a caer en este mundo de la farándula espiritual, ¿verdad?, donde cada uno expresa su opinión sin pensar si a otro le puede afectar o no, sin pensar si puede dañar a otra persona o no, sino más bien dediquémonos a llevar las buenas noticias, a cumplir el propósito que tenemos como iglesia. Dios les bendiga, un cariñoso saludo para todos ustedes, para mis pastores, para todos los hermanos y amigos que están en sintonía. Dios te bendiga grandemente. Te invitamos a ser parte de la iglesia, de los que hemos sido lavados, redimidos, hemos sido transformados, y de lo que hemos sido transformados también te anunciamos de que Cristo viene, de que Dios te ama y de que nos ha puesto aquí para salvar, para ayudar, para traer un mensaje de restauración. Un abrazo a la distancia y que Dios les bendiga mucho y grandemente.